Torres Vallejos, especialista de DIGES, quien estará a cargo de seguir ilustrándonos sobre el licenciamiento en el tema orientaciones sobre la gestión institucional. Bienvenido, Fabián. Buenas tardes, Mónica, buenas tardes al Alfonso Vigo, director general del Instituto Wando. Buenas tardes también a todos nuevamente los participantes, también el jefe de gestión pedagógica de Lima Provincias, que siempre estamos en contacto. Mi nombre ya lo mencionaron, es Fabián Torres, especialista de DIGES, especialmente el área de licenciamiento de institutos. Bien, en este tiempo que nos queda vamos a compartir las condiciones básicas y lo que se viene haciendo en educación superior. Y también el día de mañana vamos a tocar el tema de infraestructura a detalle. Si bien es cierto, las normas están en modificación, pero lo decía Miguel y lo decía, bueno, como director, no esperemos que salga la norma con los brazos cruzados. De mi parte, felicitaciones a la región Lima Provincias, toda vez que este evento nace por la gestión de Alfonso Vigo como director del Instituto Wando, y las felicitaciones es que en dicha región han formado una red de institutos públicos y en cada instituto público nos informan que han formado un equipo de calidad. Es decir, que va a encargarse del proceso de licenciamiento o están preparándose para el proceso de licenciamiento, que es un procedimiento que se viene en el marco de la base legal que se viene trabajando. Entonces, felicitaciones totalmente, es porque ya Alfonso Vigo, voy a recoger en varios momentos las palabras de Alfonso Vigo, lo que decía que somos un instituto que estábamos, creo que en media hectárea de terreno y que estuvimos a punto de cerrarnos. Ahora no cubrimos las demandas de egresados o de trabajadores que nos piden. Eso es lo que busca el licenciamiento, eso es lo que se busca. Siempre hay institutos públicos y también CEPRO donde nos dicen, no, el licenciamiento está para cerrarnos. No es para cerrarnos, sino es para mejorar, para brindar el servicio educativo en condiciones básicas de calidad. Eso es lo que se pretende con la optimización y con el licenciamiento. Los frutos de los institutos licenciados ya están dando. Prueba de ello es que Alfonso Vigo los ha mencionado y los ha presentado, ¿no? Eso es. Cuando un proceso de licenciamiento, un proceso de mejora continua demanda de varias responsabilidades, demanda de equipos de trabajo responsables y demanda de funciones compartidas, no demanda solo del ministerio o solo del instituto. Vigo nos decía, si esperamos con los brazos cruzados que venga del ministerio o del Estado, va a ser muy difícil. Para eso están las alianzas estratégicas y para eso está la gestión que se tiene que hacer con el entorno local y regional, ¿no? En este caso, tanto con el sector público, el sector y el mundo empresarial, es decir, con la empresa. Pero quisiera saber, Mónica, a ver si me escuchan para continuar. De repente estoy hablando y no me escuchan. No, sí, Fabián, te escuchamos perfectamente. Bien, voy a compartir un PPT. Entonces, hoy me acompaña en la presentación Sheila Guillén, y el día de mañana también me acompaña ahorita Nidia Marchena, que es especialista en infraestructura, es arquitecta, y que el tema de infraestructura lo estaremos tocando el día de mañana. Un momento, voy a compartir la presentación. Ya se puede ver, Fabián. Perfecto. Ya. Bien. Educación superior tecnológica. En este caso, la región gestora a cargo en este caso, de Alfonso Vigo, es la que ha promovido este evento. Por eso es que estamos presentando, por ejemplo, Lima, cómo está la situación en la región Lima Provincias. En la región Lima Provincias contamos con un total de 13 institutos públicos y 16 privados, y también que albergan una matrícula al 2021, en los institutos públicos 148,
y número de docentes 234. Tenemos un top de carreras. Las carreras, este top no quiere decir que sean pertinentes o no quiere decir tampoco que se van a cerrar. Nosotros no somos los indicados para decir esta carrera se cierra y esta no, sino que esto tiene que estar sustentado en el plan de optimización de la oferta formativa del ámbito regional, es decir, en el plan de optimización de oferta formativa de la región Lima, provincias en este caso. Tenemos en primer lugar enfermería técnica con 1.334 estudiantes, seguido de contabilidad 1.055, computación informática, producción agropecuaria, administración de empresas, técnica en farmacia, producción agraria, administración, seguido de administración de negocios internacionales, desarrollo de sistemas de información, gastronomía y arte culinario. De igual forma, así como presentamos la región Lima, lo tenemos de otras regiones, pero en este caso, dado que el evento lo ha gestionado Lima Provincias, estamos presentando, por ejemplo, Lima Provincias, ¿no? Tenemos un top donde la mayor matrícula encabeza enfermería técnica y contabilidad, y seguido de computación informática, lo que no quiere decir que estas carreras sean 100% pertinentes, sino que esta es la foto de hoy, las carreras que demandan, que tienen mayor matrícula, ¿no? Marco normativo o base legal. La educación superior tecnológica se regula en el marco de la Ley 30.512, su reglamento que está aprobado por Decreto Supremo 010, modificado por Decreto Supremo 011, los lineamientos académicos generales y las condiciones básicas de calidad. La Ley 30.512 es ley modificada por Decreto de Urgencia 017, es ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes. Esta ley dispone dispone del licenciamiento de los institutos públicos y privados. El licenciamiento es la verificación del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, es decir, el licenciamiento se da a través de la verificación del cumplimiento de condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio educativo, y que más adelante vamos a ver estas condiciones básicas de calidad cuáles son. El decreto supremo, es decir, el reglamento que está aprobado con decreto supremo 010, modificado por decreto supremo 011, regula el proceso de licenciamiento y establece los requisitos para obtener la licencia y establece los requerimientos, ¿no? Lineamientos académicos generales. Los lineamientos académicos generales orientan la elaboración de programas y planes de estudios, es decir, orientan la elaboración de los planes de estudio de todos los programas de estudio que van a desarrollar en el instituto. Forman parte de la matriz de condiciones básicas de calidad para modificar de acuerdo con el reglamento, y su finalidad es verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Como nos decía Miguel, a la fecha nos encontramos o se viene modificando el reglamento alineado a las disposiciones establecidas por decreto de urgencia 017. Esto implica también la modificación de los lineamientos académicos generales y las condiciones básicas de calidad. Pero ello, quizás en la sala en estos momentos dicen, entonces, ¿para qué estamos participando si todavía vienen modificando? Y les decía que un proceso de mejora depende de trabajos en equipo y depende de varios procesos y depende del compromiso que asuman. Y Lima Provincia está asumiendo el compromiso, es por ello que en cada instituto nos dicen que han conformado un comité de calidad y que este comité de calidad que se esté alineando ya las funciones, esté viendo qué hacer para que los institutos pasen por un proceso de licenciamiento y que la región también ya viene trabajando el plan de optimización de la oferta formativa en el ámbito regional. Entonces significa de un trabajo en conjunto donde hay equipos que tienen que hacer funciones, empezando por el instituto. Por ejemplo, el ministerio o la región no va a hacer los instrumentos de gestión. Los instrumentos de gestión parten del instituto y hay cosas que no van a cambiar. Va a seguir, si ahora se llama proyecto educativo institucional, va a seguir llamándose proyecto educativo institucional. Y lo que les vamos a comentar es algunas cosas, cuáles son los errores o de acuerdo a la experiencia que encontramos en el proceso de licenciamiento, tanto de los públicos como de los privados, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a conversar, vamos a tomar énfasis en la gestión institucional, en la infraestructura. A veces nos preguntan, pero si en la norma de condiciones básicas de calidad no está que me pidan un elevador
o un elevador o un ascensor. Esas cosas vamos a conversar, pero qué se pide y en marco de qué se pide, y eso de infraestructura lo tocamos el día de mañana. Entonces, por ejemplo, los equipos de calidad, en este caso, si tienen funciones o tienen metas ya establecidas en la región que nos mencionan que ya lo han conformado, que es la región Lima Provincias, entonces pueden, por ejemplo, empezar ya a trabajar, o quizá ya lo vienen trabajando y trabajando los instrumentos de gestión que son la base, que son la herramienta para gestionar la institución. Luego, una vez que se apruebe el reglamento, que ya nos ha mencionado el detalle del director, implica modificar los lineamientos académicos generales y luego a par de la norma de condiciones básicas de calidad. Una vez que se tenga el reglamento, los lineamientos académicos generales y las condiciones básicas de calidad, daremos las asistencias técnicas en las regiones para todos los institutos, pero con todos los detalles, con las herramientas a la mano, con los instrumentos a la mano. También serán socializados, lo que nos decía el director, será socializado cuando ya se tenga aprobado el reglamento, ya el reglamento se va a prepublicar, y también la propuesta se va a prepublicar, y una vez que se tenga el reglamento, inmediatamente también se socializará la propuesta de norma de condiciones básicas de calidad. Entonces, por eso es que acá hemos resaltado, a la fecha se viene modificando el reglamento alineado a las disposiciones establecidas por decreto de urgencia número 017, lo que implica también la modificación de los lineamientos académicos generales, LAC, y las condiciones básicas de calidad, CBC, ¿no? Como Estado necesitamos generar un cambio que conlleve a una mejora sustancial del servicio educativo en los institutos, en correspondencia con las necesidades del sector productivo. Como Estado necesitamos generar un cambio que conlleve a una mejora sustancial, y esa mejora sustancial ya se ve reflejada en el Instituto Obando, tal como lo comentaba el director, en este caso Alfonso Vigo. En esa ruta, la optimización como un proceso previo al licenciamiento busca garantizar el cierre de brechas en las condiciones básicas de calidad de los institutos públicos de la región, es decir, de cada región. El cierre de brechas en las condiciones básicas de calidad, ¿no? En ese marco, por ejemplo, Lima Provincias ya tiene prácticamente, está culminando el plan de optimización de la oferta formativa, que inició con la socialización del proceso de optimización. Esta socialización fue a cargo de un equipo del ministerio que viene dando asistencia técnica. En el marzo de 2019 se realizó la socialización. La conformación del grupo de trabajo se dio en el 5 de noviembre del año 2019 y que fue aprobada con resolución ejecutiva regional número 612-2019. La aprobación del diagnóstico se dio en el mes de noviembre con resolución directorial regional 001483 del 2019. A la fecha se viene elaborando el informe y el plan de optimización, es decir, que estamos ya en la etapa final en donde se establecerá el cronograma de licenciamiento. Y bienvenido entonces al equipo de calidad que también viene preparándose para entrar a este proceso de licenciamiento, lo que implica que tienen la necesidad de mejorar y están comprometidos con la educación superior tecnológica, que le decía que no solo depende de la región, no solo esperemos a la región o al gobierno regional o al gobierno central, sino que acá hay funciones compartidas que uno tiene que trabajar, y hay varias funciones o documentos de gestión de trabajar, por ejemplo, ir trabajando los planes de estudio, que no es necesariamente que salga el reglamento, porque hay cosas que se recogen, ¿no? La mayor parte se recoge. Lo que no vamos a decir hoy día, formato tal, no vamos a señalar formatos, porque para eso sí necesitamos que esté aprobada el reglamento, o que esté aprobado el reglamento y las normas. En la misma línea, el procedimiento de licenciamiento tiene por finalidad que los institutos cumplan con las condiciones básicas de calidad para prestar el servicio educativo, con programas de estudios pertinentes a fin de que los estudiantes
egresen con las competencias en concordancia con los requerimientos del sector productivo y contribuir a su inserción laboral. Y eso es lo que está pasando con el Instituto Wando. No es que le contemos o le cantemos algún verso, sino que estas son experiencias comprobadas ya con los institutos licenciados, y lo ha demostrado el Instituto Wando, y eso es lo que es la finalidad del proceso de licenciamiento, ¿no? Tienen mayor reconocimiento en el sector productivo. El flujo del procedimiento de licenciamiento tiene las siguientes etapas. Etapa de evaluación integral, es donde ingresa la solicitud y vienen los actos de instrucción, es decir, la verificación de la información, las observaciones, las precisiones, pedidos de información, y cooperación y las visitas de verificación, es decir, la verificación in situ de la infraestructura. A la fecha, dado esta pandemia, también se ha buscado las formas de cómo hacer la verificación de la infraestructura del equipamiento a través de una plataforma virtual. Pero esperemos que pase. Eso es lo que se mantiene ahora, es verificar que las condiciones básicas de calidad se cumplen. Si no cumple, va a un plan de cumplimiento de ejecución de 2 años. Culminado este plan de cumplimiento, nuevamente se reinicia el procedimiento de licenciamiento institucional, donde se realizarán las actuaciones probatorias necesarias, es decir, nuevamente comprobar, verificar que si esto cumple con las condiciones para prestar el servicio educativo. Luego pasamos a la etapa resolutiva, donde es emitir el acto resolutivo, que es otorgar o desestimar el licenciamiento, ¿no? Estos son el flujo del proceso de licenciamiento. Beneficios del proceso de licenciamiento. Es el aseguramiento de la calidad. Lo que ya está comprobado en los institutos licenciados es asegurar la calidad de la prestación del servicio educativo, mejorando la empleabilidad de los egresados de los institutos de educación superior. Si otorgamos carreras pertinentes, si los profesores están capacitados, si se cuenta con equipamientos, si hay alianzas con el sector productivo, pues está garantizada que los egresados logren su empleabilidad. Revalorización de la formación profesional técnica. Genera una educación superior tecnológica pública atractiva para los jóvenes que concluyen la educación básica, y que no sea lo que queremos, es que los institutos se conviertan en una prioridad o estén en primera línea, dado que por el momento se mantiene todavía en muchas regiones donde se dice, ¿no? Aunque sea educación técnica, aunque sea un instituto que estudie, ¿no? Entonces esto también en la población tiene que desaparecer, y lo que eso busca el proceso de optimización, el proceso de licenciamiento, ¿no? Generar una educación superior tecnológica pública atractiva para los jóvenes que egresan de la educación básica. Mayor vínculo y reconocimiento con el sector productivo, fortalecer el capital humano de la región, es decir, tener profesionales competentes o competitivos mejorando los índices de empleabilidad e impulso en el desarrollo social y local, regional también, y en la mejora personal. Entonces, mayor vínculo y reconocimiento. Cuando un egresado va al sector productivo, entonces ahora, ¿por qué tiene mayor demanda? ¿Por qué tiene mucho requerimiento de los egresados Wando? Porque salen bien preparados. Y eso también cambia el punto de vista o el pensamiento también del sector productivo, donde nos decían, por ejemplo, yo quiero que vengan acá para enseñarlos, porque cuando ingresen de los institutos no salen sin las competencias. Entonces, bueno, nosotros nos damos el trabajo de enseñarlos, pero si ahora salen con las competencias que requiere el mercado laboral, entonces van a trabajar, es decir, van a aportar, y por lo tanto es mejorar la competitividad en el sector productivo. CBC y sus objetivos. La CBC no lo hemos numerado. Estas son las CBC que aparecen en el decreto legislativo en el decreto de urgencia 017. Entonces, acá estas son las condiciones básicas de calidad. La primera, una de ellas es gestión institucional, es contar con documentos. Por eso nos dice CBC y sus objetivos. Gestión institucional, contar con documentos de gestión sólidos y coherentes con la organización y el enfoque pedagógico modelo educativo. Gestión académica, brindar programas de estudios que cumplan
los lineamientos académicos generales del Minedo y que respondan a la demanda laboral. Infraestructura y equipamiento es desarrollar los programas de estudios haciendo uso de infraestructura, equipamiento, recursos adecuados para el aprendizaje. Me viene la pregunta, ¿y quién nos da si el ministerio nunca nos da o la región nunca nos da? Entonces, la respuesta ya nos dio anticipadamente Alfonso, donde decía solo teníamos un mínimo hectareaje de terreno, estábamos a punto de cerrarse, con infraestructura cayéndose, ahora tenemos una muy buena infraestructura, hacemos producción, entonces por eso es que hay un compromiso, hay una buena gestión, ¿no? Y de eso depende. Personal directivo, jerárquico y docente, contar con personal directivo, jerárquico, docente, idóneo. Suficiente con no menos de 20% de docentes a tiempo completo. Previsión económica, contar y prever los recursos económicos necesarios, eso sí esto en coordinación con la región, para el cumplimiento de los fines de la institución. Servicios complementarios, contar con servicios educacionales complementarios, como es el tópico, quizás de la parte psicológica, mecanismos de intermediación laboral, que es el seguimiento de egresados, que es la parte fundamental para ver cuál es el impacto que viene generando nuestra institución en el ámbito en el ámbito de intervención, es decir, en el ámbito local donde viene funcionando. Líneas de investigación, solo escuelas. En este caso, las de cumplimiento obligatorio de los institutos son las 6 que están en la parte superior, y las líneas de investigación no están obligados, pero los institutos tampoco están prohibidos. O sea, si los institutos tienen los recursos, pueden contemplar las líneas de investigación, pueden contemplar esta condición básica de calidad, pero que sea coherente. Y esos son los lineamientos que vamos a ver el día de hoy, cuáles son las dificultades o los errores más que se cometen, porque a veces hacemos documentos declarativos, ¿no? Y a veces en una visión encontramos el instituto o ser el instituto líder a nivel local, nacional, o algunos ponen ya ni siquiera local, nacional, ser el instituto líder y reconocido a nivel internacional, y a 2 cuadras quizá ya no lo conocen al instituto. Eso nos está pasando con muchas instituciones, ¿no? Entonces, acá las líneas de investigación no es obligación para los institutos, pero tampoco está prohibido. O sea, si tienen los recursos, se puede hacer. Entonces, como ven ustedes, estas condiciones básicas de calidad son los que contemplan el marco legal actual, y en esa línea está saliendo el reglamento. O sea, no son cosas extraordinarias. Por ejemplo, nos pide la gestión institucional, gestión académica, infraestructura, equipamiento, personal docente, directivo, jerárquico, previsión económica, servicios complementarios. Es decir, una institución sin instrumentos de gestión no funciona. Es decir, no tendría planificación. Sin programas de estudio, es decir, no tenemos que enseñar. Entonces, es lo básico. Infraestructura, equipamiento. Si no se cuenta con infraestructura, entonces preguntarse dónde vamos a enseñar, con qué vamos a enseñar el equipamiento, ¿no? Los recursos, con qué vamos a enseñar, ¿no? A quiénes vamos a enseñar. Entonces, estas son las condiciones, por eso dice, condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio educativo. Sin personal directivo, ¿quién gestiona, no? Jerárquico, ¿quién apoya la administración? Y sin docentes no habría formación. La previsión económica sin recursos tampoco funciona en una entidad. Servicios complementarios, ¿no? Que existen normas transversales como la ley de las personas con discapacidad, existe el Reglamento Nacional de Edificaciones que te exigen, puedes tener un tópico, te exigen tener estos servicios. Entonces eso se va a trabajar con mayor detalle el día de mañana. Entonces estas son las condiciones que está en la ley 30.512, recogida en su modificatoria a través del decreto de urgencia 017. Lo que les decía al inicio, no esperemos las normas, y más bien le decía, felicitamos a la región, a los institutos públicos de la región, en este caso organizado por el Alfonso Vigo, que nos mencionaba que ya en cada instituto público de la región Lima, provincias, existe un comité de calidad que sería en cargo del proceso de licenciamiento. Y una de las condiciones básicas de calidad es la gestión institucional, y dentro de la gestión institucional están los instrumentos de gestión. Y los instrumentos de gestión se pueden ir elaborando y no es necesario que salga la norma. Quizás en la carátula
o en la visión es hacer algún ajuste cuando ya sale el reglamento, cuando ni siquiera se necesita el ajuste hacer en la visión, porque el reglamento, normalmente un PI es a mediano o largo plazo. Entonces hay funciones que tenemos que ir avanzando, que tenemos que ir trabajando, que estos comités de calidad que están comprometidos pueden ir avanzando en tanto sale el reglamento y el Ministerio de Educación, ya lo acabamos de escuchar al director donde nos dice de que en cuanto salgan las normas va a haber asistencia y ahí se darán las precisiones a detalle, qué tipo de formato, en qué formato deben presentar la declaración jurada sobre el equipamiento, en qué formato debe llenarse el equipamiento, los recursos, cuáles son los formatos para el plan de estudios, cuáles son los formatos para que se declare los servicios básicos. Entonces, esos detalles se dará cuando ya se tiene el marco normativo aprobado. Pero por el momento hay cosas que hacer, hay trabajo que hacer, que organizar. No significa cuando pasamos a licenciar los institutos públicos que ya hay licenciados, a veces encontrábamos que el PI no era cambiado hace 15, 20 años, en todo caso se actualizaba solamente la carátula, ¿no? Hemos encontrado, no en su totalidad, pero hemos encontrado en algunos, entonces algunos teníamos que reformularlo, pero ahí viene el compromiso del personal donde decía, si bien es cierto, sí pues está para actualizarlo, pero lo vamos a hacer en 15 días, lo vamos a hacer en 20 días, pero queremos que se licencie, porque esto lo que trae son mejoras, ¿no? Entonces, eso que se quisiera escuchar también a nivel nacional, también en la educación técnico-productiva, que viene también un proceso de licenciamiento que se está alineando, ¿no? Por ejemplo, ahora las normas buscan la transitabilidad de la formación, ¿no? Transitar de un nivel a otro. Los institutos pueden dar nivel formativo técnico, incluso técnico, profesional técnico, formación continua, también pueden dar el programa de auxiliar técnico con certificación propia, pero y también la norma, la 30512, habla de convenios con la educación básica. Es diversa la educación superior tecnológica. Tenemos institutos donde hay gran cantidad de estudiantes, faltan docentes, pero también tenemos en algunos institutos donde hay más docentes que estudiantes. Entonces, sí se necesita un trabajo continuo, un trabajo arduo con las regiones, y eso es lo que se viene haciendo también con la optimización. Hay un equipo que viene organizando, viene dando asistencia técnica en lo que es la optimización. Entonces, hablando de la gestión institucional, consideramos los siguientes instrumentos de gestión: el proyecto educativo institucional, PI, vigente más documento de aprobación. Entonces estamos hablando del proyecto educativo institucional, donde es el documento fundamental, es el instrumento base que orienta la gestión de la institución, ¿no? En base a eso se gestiona, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se establecen las directrices o los lineamientos de cómo queremos que sea nuestra institución. Dice, debe reflejar al menos, es decir, que un PI debe tener como mínimo los 4 componentes, todo lo que hemos gestionado o gestionamos, o todo lo que están inmersos en la educación, siempre se habla de que el PI tiene 5 componentes, pero mínimamente son 4 componentes. Algunos, el quinto componente, que es en algunos países lo llaman, han implementado un quinto componente, que es la innovación y digitalización. Entonces, pero por eso nosotros le ponemos acá, debe reflejar al menos la identidad, diagnóstico, enfoque pedagógico y la propuesta de gestión institucional. Es decir, un PI tiene que tener como mínimo 4 componentes: el componente de identidad, el componente de diagnóstico, el componente de enfoque pedagógico, es decir, cómo oriento mi formación, y el componente de la gestión institucional. Esos son los componentes del PI. En el componente de identidad está la información del instituto, es decir, la denominación del instituto, la dirección donde está ubicado, la visión, misión y valores. La visión, qué quiere ser de acá a 6 años, o qué quiere ser en la misión, la misión es cómo se encuentra funcionando, y los valores, qué valores adoptan, ¿no?
Es ahí que vamos contándole las experiencias. En algún momento, en algunos institutos hemos encontrado, no lo voy a mencionar nombres, pero sí tenemos las evidencias, o manejo las evidencias, es que la carátula dice, por ejemplo, instituto, es un ejemplo, Alfonso, no te molestes, dice, por ejemplo, la carátula dice Instituto de Educación Superior Tecnológico o PI del Instituto de Educación Superior Tecnológico OANDO. Y en la siguiente página dice Vigil. Entonces, ¿qué fue? Que se copiaron el PI. Entonces, por eso es que la norma técnica de condiciones básicas de calidad se dice que en el proceso de licenciamiento se evalúa también la coherencia y consistencia y solidez de la información. Es decir, que los instrumentos guarden coherencia entre uno y otro. Y eso es lo más difícil de trabajar en nuestras instituciones públicas, donde estamos, donde también me incluyo, ¿no? Es difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque también hemos visto, y estas recomendaciones es también a los institutos que han conformado el comité de calidad, que trabajen de manera integral, que trabajen de la mano. No es que ya tú actualizas porque todos los institutos tienen su PI, pero no se trata de que uno o se den funciones. O sea, tú fulano de tal, te encargas de tú del RI y tú del reglamento, tú del MAPRO, pero no comparten. Y cuando ya se llega el proceso o se llega el tiempo que presenten en el expediente, cada uno ya, así lo tengo listo. Cuando pasa a leer el documento, resulta que el PI dice una cosa, el plan anual dice otra cosa, y la contradicción total entre el reglamento institucional y el manual de procesos de régimen académico. En el reglamento institucional establece un costo de la matrícula, por ejemplo, 20 soles, y en el manual el manual de proceso de régimen académico dicen que es 200 soles. Entonces, por eso se cae un proceso de licenciamiento por coherencia e inconsistencia de la información que se presenta. Entonces, eso sí, téngalo presente. O sea, si bien es cierto, se distribuyen que 2 o 3, por lo general los instrumentos de gestión se trabajan en equipo, pero si se distribuyen por estrategia o quizás por metodología que han adoptado, debe darse su tiempo de verlo de manera integral, que es lo que estoy diciendo en el proyecto educativo institucional y que es lo que estoy contemplando en el reglamento, en el plan. También es otro de los errores que encontramos, que exactamente los objetivos que consideran en el PI lo transcriben en el plan anual de trabajo y en el reglamento, cuando debe haber objetivos distintos. Todos deben responder sí, deben estar articulados, sí, pero no es una copia fiel. Por ejemplo, el reglamento institucional no puede mantener exactamente los objetivos del PI, porque su función es otra. El reglamento, su función es regular procesos. Su mismo nombre lo dice, reglamento, regular procesos o definir procesos, ¿no? Y el PI es establecer los objetivos estratégicos, es decir, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr con mi institución, cómo quiero que sea mi institución, ¿no? Entonces, ahí sí hemos encontrado serias dificultades y mayormente cuando empezamos a dar a ver los instrumentos y le decimos a los institutos, a muchos institutos, porque todavía no hemos salido a la mayoría, entonces le decimos, vamos a revisar otros instrumentos. Ah, no, pero otra vez, pero sí eso, tenemos experiencia, nosotros tenemos 20, 15 años de experiencia, y eso es también, cuando nos vamos a mirarlo, pues hay una cosa, en un documento se dice una cosa y en otro es otra cosa, ¿no? Entonces, eso sí hay que ir mejorando, no puede pasar, y para esto, y justamente por eso que le decía felicitaciones a los equipos de calidad que ya se han conformado en los institutos, porque acá trabajo hay, ¿no? Entonces, por eso nos dicen, debe reflejar la identidad, donde es la información del instituto. Visión. La visión es cómo quiero que sea mi instituto de acá a 6 años, ¿no? Y ahí empezamos a volar también. Empezamos a volar cuando vemos una visión donde dice, queremos ser una institución líder al 2027 con reconocimiento internacional, líderes en investigación e innovación tecnológica y publicaciones con CITEG y otras revistas internacionales.
Y cuando vas a la propuesta pedagógica no hay nada de investigación. Entonces, y ahí cuando le decimos, pero tu visión no guarda relación con tu propuesta pedagógica. No, pero es que me quieren quitar mi visión, me dicen que no puedo investigar, me están prohibiendo. No, el ministerio no te prohíbe. Y es así decirles claramente. No es una obligación la investigación para los institutos, porque el instituto es más práctico, ¿no? No es como la universidad, que su finalidad o su objetivo es la investigación, pero el instituto es más práctico. Entonces, por lo tanto, no es una obligación la investigación, pero tampoco tampoco se prohíbe, ¿no? Entonces, la visión tiene que ser concisa, corta, clara, ¿no? ¿Qué quieren ser de acá a 6 años? Y la misión es cómo vienen funcionando y los valores, qué valores ustedes adoptan. Y los valores es propio de cada instituto. No puede haber valores los mismos a nivel nacional, ¿no? Eso sí es una copia fiel, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de la herramienta, a través del Focus Group o a través de la herramienta FODA, ¿no? En donde cada uno ve sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus oportunidades. Producto de este diagnóstico salen los objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque los objetivos estratégicos es para dar solución a aquellas dificultades que hemos encontrado en nuestro diagnóstico. Si los objetivos estratégicos sin ningún diagnóstico no sirven, ¿no? Entonces, los objetivos estratégicos parten de un diagnóstico. Es por ello que si bien el ministerio pide solamente los objetivos, pues cuando se supervisa a las instituciones deben tener todo el documento. Y por otro lado es el enfoque pedagógico, en donde se establecen las disposiciones que orientan la enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo conciben el aprendizaje, la enseñanza, ¿no? Y ahí dice, disposiciones que orientan la enseñanza-aprendizaje. Entonces, es su enfoque. ¿Cómo enfoca cada instituto la formación? ¿Cómo enfoca la formación que quiere dar? Y la propuesta de gestión institucional. Entonces, siguiendo con el enfoque pedagógico, antes se llamaba propuesta pedagógica o la propuesta de gestión pedagógica en el PI. ¿Y qué hacían? ¿Y qué encontramos? Aún todavía los encontramos en los PIs, donde copian todos los planes de estudios. Y el PI parece, y nuevamente, aparte presentan el plan de estudios. Entonces, no significa de duplicar la información o para un PI, a veces muchos dicen, bueno, un PI bien elaborado debe tener 200 páginas. No, mentira. Un PI bien elaborado puede tener 10 o 20 páginas. Pero que tengan las cosas, los componentes claros, que tengan las directrices o los lineamientos claros, qué es lo que se quiere lograr. Un PI no es necesario que tenga 50, 60 o 100 páginas. Puede tener 10 o 20 páginas, pero que tenga lo esencial, que me oriente, que me ayude, que sea una herramienta de gestión. Por eso dice instrumento de gestión. Entonces, el enfoque pedagógico seguido de la propuesta de gestión institucional. La propuesta de gestión institucional, en este caso como un componente del PI, es aquella que establece los aspectos de organización, administración y financieros que plasmen la propuesta pedagógica. Es decir, todos aportan en base a la propuesta. Acá en la propuesta de gestión institucional, considerar, por ejemplo, el clima institucional, considerar aquellos lineamientos de articulación con el sector productivo, que es lo fundamental. Considerar aquellos lineamientos de cómo voy a gestionar la infraestructura, el equipamiento. En base a eso es que se gestiona. Entonces ahí tenemos, el PI tiene 4 componentes y cada componente, ¿qué es lo mínimo que debe tener? Y que un PI no puede tener. Un PI que tenga 200 páginas no significa que está bien. Es más bien me da un aviso que esto está mal, ¿no? Un PI puede ser conciso, pero que sea útil, ¿no? Entonces, esto ir considerando, y para esto, este proyecto educativo institucional se puede ir elaborando, se puede ir actualizando, ¿no? Si todos los tienen, lo pueden ir reformulando. Luego, el reglamento institucional vigente más documento de aprobación define los procesos de régimen académico, define los procesos. Entonces, si antes nosotros teníamos la definición, todos los procesos y era un solo documento, ahora el reglamento institucional dice
más documento de aprobación. Documento de aprobación quiere decir que esté aprobado y que estos sean coherentes, porque en muchos casos nosotros vemos el RI, la resolución o el documento de aprobación, que por lo general es una resolución, dice que el RI es para el año 2020-2025, y en todo el documento, el cuerpo del PI dice que el PI es solo para el año 2024. Entonces, todo eso tiene que haber coherencia, y eso también se evalúa en el proceso de licenciamiento, de que lo que se pone sea coherente. Entonces, el reglamento institucional más documento de aprobación, además que todo documento de aprobación, que por lo general es una RD, tiene que estar suscrita o firmada. Define los procesos de régimen académico, admisión, matrícula, convalidación, traslado, etc. ¿Por qué define los procesos? Es decir, acá solamente lo define. Como instituto, ¿qué se entiende el proceso de matrícula, el proceso de admisión, el proceso de certificación, el proceso de traslado, el proceso del desarrollo de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, el proceso de la emisión, por ejemplo, del título, qué se entiende por el proceso de convalidación, qué se entiende por el proceso de reincorporación, el proceso de traslados, etcétera, etcétera? Y esto es propio de cada instituto. Es decir, que el reglamento institucional describe todos los procesos de régimen académico del instituto. ¿Y por qué no sale cada proceso tipificado en los LAC? No puede salir, porque este es propio de cada instituto. Inclusive los lineamientos académicos generales dice que las especificaciones técnicas lo define cada instituto, o lo detalla cada instituto en su reglamento institucional. Y ahora, por ejemplo, no se trata de copiar lo que existe, sino hay cosas que vienen. Por ejemplo, en el reglamento institucional debe estar, por ejemplo, el proceso de definir el proceso de convalidación. Ahora hay convenios, por ejemplo, con la de convalidación, la articulación que hay con la educación básica. La norma nos permite, la ley 30.512 permite hacer convenios, permite que mediante convenio los colegios pueden desarrollar oferta formativa y luego se convalida. También permite, por ejemplo, la incorporación de aquellas personas que cuentan con un certificado de competencias laborales. Es decir, que antes no tenía acceso, ahora se puede admitir a aquellas personas que ya tienen una certificación de competencias laborales. Esta se convalida, se reconoce, se hace una ruta formativa. Entonces, todo eso se tiene que ir avanzando. Es decir, el reglamento, pero en esta parte solo se define la definición. Es decir, ¿qué entiendo por matrícula? ¿No? ¿Qué entiendo por admisión? Asimismo, establece los derechos, obligaciones y estímulos. Es decir, regula o considera o establece los derechos, obligaciones y estímulos del personal docente, administrativo, estudiantes, es decir, de la comunidad educativa en general, ¿no? De la comunidad educativa establece los derechos, deberes, obligaciones, sanciones, estímulos. Muchos dicen, no, pero es que yo no considero estímulos, pero tiene que haber estímulos, tendría que haber, o sea, no podría ser un autoritario, un reglamento. Asimismo, o además, también establece las medidas disciplinarias y procedimientos que correspondan las acciones pertinentes en caso de violencia y hostigamiento sexual en atención a la normativa vigente. Hay una norma que está aprobada por tema de hostigamiento sexual o violencia, ¿no? Existe una norma, entonces esos procedimientos quizás antes no los tenían. Hay que actualizarlo, por ejemplo, se necesita revisar. Esto no va a cambiar en el reglamento, no va a cambiar con la norma que del CBC. Esto se mantiene y es fundamental, y esta parte se evalúa que tiene que estar. Entonces, pero que sea coherente. En muchos casos, este es un error muy común que hemos encontrado, es que el instituto, ya sea público o privado, cuando el reglamento dice solamente define,
el instituto, ¿qué hacía? No solamente definía, ponía requisitos, plazos, definiciones, pero luego cuando vamos al manual de procesos de régimen académico, que deberían estar articulado, entonces resulta que en el manual de procesos decía otra cosa, como le decía al inicio, ¿no? Acá solamente dice que el reglamento solo define los procesos de régimen académico, define, no establece los requisitos, tampoco los plazos ni el procedimiento, sino lo define. Pero muchos institutos lo ponen. Ahora, cuando lo ponen todos los procesos, desarrollan el proceso, quizá el ministerio lo pase, pero esto tiene que estar en coherencia. No puedo decir una cosa en el reglamento y no puedo decir otra cosa en el manual de proceso de régimen académico. Eso sí. O sea, por eso es que mejor que se lea bien lo que decimos acá. Reglamento institucional define los procesos de régimen académico, es decir, entonces ustedes tienen que darse el trabajo, el equipo de calidad en este caso. Primera acción, por ejemplo, es precisar o identificar todos los procesos de régimen académico del instituto, propio del instituto. Pero muchos consideran solamente admisión lo más comunes. Y cuando un estudiante viene y dice, bueno, yo quiero que me den mi boleta de notas, y resulta que el instituto cobra por emitir la boleta de notas, puede ser mínimo, puede ser un sol, pero todo aquel procedimiento que tiene costo tiene que estar regulado y tiene que estar en el reglamento y tiene que estar descrito. Entonces, ¿y ahora cómo actúo, no? Por ejemplo, ahorita preguntan, ¿y cómo regulo el proceso de convalidación de certificación de competencias laborales? Muy bien, eso tiene que detallarse en el reglamento y el procedimiento, en el reglamento se detalla la descripción y en el manual de procesos se detalla el procedimiento, plazos, ¿no? Y ahí se pide que establezcan la coherencia. En algunos casos, por ejemplo, otro error muy común que encontramos, por ejemplo, es una emisión de una constancia de estudios. En el reglamento dice que lo emiten en 30 días hábiles, en el reglamento. Y el título lo remite, cuando vamos al manual de procesos, en el manual de procesos dice que el título lo remiten en 3 días hábiles. Entonces uno se pregunta, si una emisión del título, la obtención del título tiene que pasar por varios subprocesos dentro del instituto, es decir, la solicitud, evaluar la solicitud, ver el expediente, ver el registro, y ahí dice que lo emiten en 3 días. Y la constancia de notas, emitir una constancia donde ya tienen un sistema, es propio del instituto, no necesita pasar por otros procesos, lo remiten en 30 días hábiles. Entonces hay una incoherencia. Si uno tiene que medir en qué tiempo, es otra acción. Entonces, las primeras acciones o las funciones o las primeras actividades que tendría que hacer los equipos de calidad es con el equipo de régimen académico, por supuesto, de cada instituto, identificar todos los procesos de régimen académico del instituto e ir definiendo, ¿no? ¿Cómo se consigue, cómo lo define, ¿no? Entonces, una parte del reglamento es definir todos los procesos de régimen académico. Para definir todos los procesos, primero tengo que identificarlos cada proceso. Y la emisión de una constancia de estudios es un proceso, un procedimiento. La emisión de un certificado de estudio, la emisión de un certificado modular, el duplicado incluso del certificado. Entonces, todo eso son procedimientos de régimen académico. No solamente es considerar admisión, matrícula y convalidación. No es suficiente eso, sino es propio de cada instituto y es definir todos, ¿no? Entonces, una parte es definir todos los procesos de régimen académico, otra parte es establecer los derechos, obligaciones, estímulos, sanciones de la comunidad educativa. Y también establecer las medidas disciplinarias y el procedimiento. Acá sí.
Yo siempre conversaba, yo he trabajado en instituciones públicas y privadas y también instituciones parroquiales. Entonces, y ahí sí se ve, por ejemplo, recuerdo que cuando compartíamos con otro editor decía, pucha, un profesor llega todos los días tarde. Y cuando le reclamo, me quiere pegar. Y un día me llama y me dice, profesor, ya me pegó cuando le he reclamado. Pero, ¿qué dice tu reglamento? Es que no lo hemos contemplado. Por eso, justamente, porque no se establecen las reglas. Por eso dice reglamento. El reglamento es aquel instrumento de gestión donde se establecen las reglas. Y entonces, ahí están, por eso dice, asimismo establece los derechos, obligaciones, estímulos y sanciones, ¿no? Entonces, todo tiene que estar en el documento. Es útil un documento de gestión. Entonces, es acá en lo que corresponde a medidas disciplinarias y procedimientos. Acá sí establece el procedimiento que correspondan. O sea, cuando se trata de procesos de régimen académico, solo lo describe. Cuando se trata de establecer los derechos, obligaciones, estímulos de la comunidad educativa, establece las medidas disciplinarias y los procedimientos. Ahí sí, eso sí se evalúa. Además, establece las acciones pertinentes en caso de violencia y hostigamiento sexual, en atención a la normativa vigente. Entonces, yo creo que ahorita es momento de preguntarse por cada instituto, ¿está así mis documentos? Si está así, felicitaciones. Si no está así, es un trabajo pendiente que hay que hacerlo. Y para eso no necesita el reglamento que salga o que salga la CBC o que salga los lineamientos académicos generales, porque este es propio de cada instituto. Siguiente instrumento de gestión es el Plan Anual de Trabajo, más documento de aprobación. El Plan Anual de Trabajo establece las actividades a desarrollarse durante un año, con la programación mensual de las actividades, orientadas al logro de los objetivos, precisando los responsables, presupuesto requerido por actividad. Y cada actividad responde al objetivo. Entonces, el proyecto educativo institucional define los objetivos estratégicos. El reglamento institucional tiene sus propios objetivos, que desde ya salen de acá. De esta presentación salen, por ejemplo, un objetivo es definir todos los procesos de régimen académico. Es un objetivo. El otro objetivo es establecer las obligaciones, derechos, estímulos y sanciones de la comunidad educativa. Otro objetivo sería establecer las medidas disciplinarias y procedimientos que correspondan, más las acciones pertinentes en caso de violencia y hostigamiento sexual en atención a la normativa vigente. Entonces, ahí salen los objetivos. Pero, sin embargo, como le repito, hemos encontrado muchos errores acá, donde el reglamento simplemente transcribe los objetivos del PI, cuando no es así. El Plan Anual de Trabajo tiene sus propios objetivos. ¿Sí se puede transcribir un objetivo del PI en el plan anual de trabajo? Sí, pero como referencia, porque los objetivos del plan anual de trabajo tienen que estar orientados a lograr los objetivos estratégicos que nos hemos planteado en el PI. Por lo tanto, uno puede jalar como referencia y hacer los objetivos propios del plan, y que estos objetivos del plan me ayuden o me orienten el logro del objetivo estratégico. Un objetivo estratégico por lo menos se desarrolla un año, o la parte de ese objetivo pues, en el siguiente año. Los objetivos estratégicos se van logrando a través de los planes anuales de trabajo, ¿no? Que detallan las actividades. CBC, gestión institucional, seguimos, miren, hay varios instrumentos, ya hemos hablado del PI, del RI, del PAD. Ahora hablamos del manual de perfil de puestos. Lo que dice vigente o el que haga sus veces, o ya tiene que estar vigente. Y este manual de perfil de puestos, algunos institutos lo llaman como el MOF, el manual de organización y funciones, ¿no? Entonces, por eso dice acá el que haga sus veces, ¿no? En la norma lo establece como manual de perfil de puestos, el que haga sus veces, más documento de aprobación. Este documento establece la estructura organizacional, es decir, el organigrama funcional o la estructura organizativa que el instituto plantea a fin de lograr los objetivos o la propuesta pedagógica. En este caso, dice organigrama de la institución, es propio de cada instituto, a partir del cual se definen todos los perfiles de puestos necesarios
para la prestación del servicio educativo superior. Es decir, cómo me organizo, cuál es mi estructura organizacional para lograr la prestación del servicio educativo de educación superior en condiciones básicas de calidad. En el caso de los institutos de educación superior y escuelas de educación superior tecnológica públicas, los perfiles de puestos deben estar establecidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 30 y 33 de la Ley 30.512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes, modificada por Decreto de Urgencia 017. Entonces, acá, si se establece el organigrama y en base a ese organigrama de la institución, es a partir del cual se definen los perfiles. ¿Cuál es el perfil del director? Y que este perfil no contradiga con lo que establece la ley y el reglamento. ¿Cuál es el perfil del personal docente? ¿Cuál es el perfil del personal administrativo, de servicios o de apoyo? ¿Cuál es el perfil del personal jerárquico, ¿no? Entonces, y esto está en base a las estructuras orgánicas que establece la ley 30.512, ¿no? Por eso nos dicen los artículos 29, 30 y 33 de la ley 30.512. Entonces ahí se establece perfiles y también las funciones, ¿no? de cada puesto. Seguido, como instrumento de gestión que continúa es el Manual de Procesos de Régimen Académico. Manual de Procesos de Régimen Académico más documento de, a ver qué está pasando, más documento de aprobación. Establece los requisitos, costos e instrumentos, costos, incrementos y plazos para la admisión, matrícula, incluyendo su reserva, licencia y reincorporación. Convalidación, traslado, obtención de certificado, grados, títulos y duplicado de los mismos, de formación continua, de ser el caso, ¿no? Y evaluación articulado con el RI. Ahí dice articulado con el RI, ¿no? Y es allí que en algún caso muchos institutos lo que aparece prácticamente lo que ponen en el RI lo trasladan es como si fuera dos copias, ¿no? El RI y el Manual de Procesos de Régimen Académico, pero en este caso nos dice que estén articulados. No es necesario que se duplique la información. Por eso es que nos dice que el RI, regreso al RI, solo define los procesos de régimen académico, establece el procedimiento y las medidas disciplinarias para la comunidad educativa y establece el procedimiento para las acciones en caso de maltrato o hostigamiento, ¿no? Entonces, sin embargo, el Manual de Procesos de Régimen Académico dice, establece los requisitos, costos. Quiere decir que acá el Manual de Procesos de Régimen Académico detalla los requisitos, costos, incrementos para la admisión, es decir, detalla todo el procedimiento, requisitos, costos. En muchos institutos que se han licenciado lo han hecho a través de flujogramas, ¿no? Por ejemplo, la solicitud de convalidación se presenta hacia la solicitud hacia el director. El director lo traslada al jefe de unidad académica. El jefe de unidad académica, de acuerdo, dependiendo de la carrera, lo trabaja en reunión o de acuerdo o en coordinación con el jefe de área. Entonces, todo el flujo está. Además, entonces, en resumen, el reglamento institucional solo describe los procesos de régimen académico y el Manual de Procesos de Régimen Académico detalla los requisitos, costos, incrementos, plazos y detalla el procedimiento, ¿no? A través de flujogramas. Entonces la pregunta es, ¿está así los instrumentos? Si no está así, estas son las tareas que no necesarias y que es propio del instituto. Entonces, hay que hacer trabajo. Esto no lo va a hacer la DRE, tampoco lo va a hacer el ministerio. Si se quiere asistencia técnica, la vía así como Alfonso, se puede solicitar, los equipos del ministerio
puede dar asistencia técnica con mayor detalle, dado que este tiempo no es para dar las especificaciones, los detalles. Puede ser también talleres virtuales que podría hacerse en otras oportunidades, ¿no? Y para eso estamos prestos a eso y sin ningún problema. Entonces, eso es, en resumen, el manual de proceso de régimen académico regula todo el procedimiento, ¿no? Asimismo, contiene los mecanismos de difusión de dicho documento entre los estudiantes. Otro punto, ¿no? Entonces, asimismo, contiene los mecanismos de difusión de dicho documento entre los estudiantes. Es decir, todas las condiciones, todos los procesos de régimen académico y todo aquello que los procedimientos, por ejemplo, de titulación, de certificación, todo tiene que ser de conocimiento pleno de los estudiantes y tiene que haber evidencias de que el instituto ha compartido con los estudiantes. Muchos lo hacen a través del periódico mural, en algunos han hecho tipo una guía y los han distribuido, pero el ministerio no les dice que tiene que ser guía. Hoy en día, así como se presta el servicio educativo de manera virtual y cada estudiante tiene su Facebook y tiene su correo y tiene su WhatsApp, por no decirlo el 100%, pero la mayoría, creo que más del 90% tiene WhatsApp y tiene correo. Por lo tanto, le digo una experiencia propia, por ejemplo, cuando trabajaba en una institución parroquial, es que se repartía en ese tiempo, era más difícil la tecnología, entonces preguntábamos a qué estudiantes tiene correo y a todos se le enviaba a través de su correo y se hacía firmar una lista, se hacía firmar la relación de estudiantes que tiene conocimiento y cuando una supervisión, ahí lo tiene, o sea, ahí lo tiene y a los estudiantes se enviaba el documento y de preferencia aquella parte de los procesos de régimen académico. Entonces, eso es una de las estrategias, una forma. Existen varias formas ahora. No es necesario que nosotros... ahí sí quiero ser claro, que no me entiendan que le estamos diciendo, no, que a cada estudiante tiene que darle un cuadernillo, no, o un cuaderno de manual, no lo podemos obligar a que impriman todo, tampoco es matar los árboles, no ir en contra del medio ambiente. Entonces, pero existen medios, existen correos, existe el Facebook y tiene que haber evidencias que la persona ha recibido, donde ahora también se puede trabajar documentos virtuales, ¿no? Donde se evidencia que el estudiante ha recibido o tiene pleno conocimiento de la información. Eso es lo que quería compartir, esa es parte de la primera condición básica de calidad, lo que es la gestión institucional, que básicamente se refleja en los instrumentos de gestión, que sean coherentes, consistentes y sostenibles, ¿no? Entonces, eso es, la pregunta lo vamos a dejar al final. Doy pase a mi compañera Sheila Guillén, que nos va a hablar acerca del régimen académico, que es otra condición básica de calidad. Ahora son más de manera general estamos presentando, he querido detallar en lo que es la gestión institucional, porque esto es un trabajo que tiene que hacer ya, o tiene que empezar ya las instituciones, en este caso, y repito nuevamente que puesto que es propio de cada instituto. Adelante, Sheila, si... Muchísimas gracias, Fabián, por tu excelente exposición. La verdad es que una gestión institucional que demuestra coherencia y solidez organizativa en función al modelo educativo propuesto debe ser una de las tareas a lograr por todas las instituciones de nivel superior tecnológico. Te agradecemos, la verdad que los ejemplos han estado espectaculares, ha estado sumamente técnica tu presentación. Muchísimas gracias, Fabián. La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente